Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a Noticias Caribe CR en esta sección que se llama Rumbo a Febrero 2026. Quiero invitarles para que usted nos acompañe a través de este momento. Estaremos en todas nuestras plataformas digitales como Noticias Caribe CR. Importante que comparta nuestra transmisión, le dé ahí compartir para que pues lleguemos a más personas. Tengo el honor de invitar en esta primera sección de este espacio en el que vamos a traer a todos los actores políticos de pues nuestro país, en los más pues destacados que están incursionando a lo que es la política nacional, que es importante abarcar estos temas. Y como Limón, obviamente, un actor muy importante, lo que es nuestra provincia, tendremos este espacio en el que iremos invitando a cada uno de estos protagonistas. Quiero darle la muy grata bienvenida en esta nueva sección y como principal y primer invitado a don Álvaro Ramos, quien tengo el honor de estrecharle la mano. Don Álvaro, bienvenido a la provincia de Limón. Muchísimas gracias, es un gran gusto estar hoy en la provincia y en este espacio que tan amablemente me han concedido. Más bien, gracias a usted por concedernos la oportunidad de platicar, porque para los limonenses, don Álvaro, usted conoce el panorama de Limón en el tema político, la importancia que ha tenido Limón en este ámbito de discusión política, pero esa discusión sana, ¿verdad? Yo quiero, don Álvaro, que usted primeramente nos diga quién es Álvaro Ramos para los limonenses. Sí. Muchísimas gracias. Yo soy una persona de familia, un hombre de fe, estudié economía. He trabajado muchos años en el sector público nacional e internacional y me convencí de que estábamos sufriendo un proceso de erosión democrática en Costa Rica, muy parecido al que han sufrido otros países del continente y del mundo, y que era el momento de dar un paso adelante del plano técnico en el que siempre me he movido y dar una lucha, así como di una lucha por la caja y por el bienestar de todos los costarricenses en salud, ahora dar una lucha en el espacio político por la libertad, la democracia de los costarricenses. Don Álvaro, ¿cuál es su línea política, lo que usted quiere? Vamos a verlo más adelante, pero yo quiero que nos regale un resumen de lo que usted busca, porque usted pues ha visitado ciertas zonas del país y pues qué mensaje les lleva para el electorado, pues obviamente en el cual usted intenta pues ganarse ese electorado, que vuelvan a tener o que tengan la confianza para pues apostar por Álvaro Ramos para el 2026. Sí, el mensaje que le he llevado a todas las comunidades es el siguiente. Nosotros creemos en la democracia. Somos un partido que nació para defenderla y que siempre ha buscado cada vez más espacios de participación política. En este momento, mi mensaje a las comunidades es: yo no soy el experto en los problemas de las comunidades. Ustedes son los expertos en las comunidades. Y los que aspiramos a liderar el gobierno central, lo que le debemos decir a las comunidades una y otra vez es: ¿cuáles son sus problemas? ¿Cómo puedo ayudarte a resolverlos? ¿Cómo te empodero para resolverlos? Primera vez incursionando en el tema política presidencial. Ciertamente, digamos, nunca había estado ni siquiera en papeleta de niveles diferentes. Nunca he estado en una papeleta municipal o en una papeleta de diputado. Lo que he tenido es puestos públicos técnicos, como puestos en el Ministerio de Hacienda, puestos en la Superintendencia de Pensiones, en el Banco Central y últimamente en la Caja Costarricense del Seguro Social. Ok, don Álvaro, vamos a volver un poco a Limón. ¿Qué cree usted? Porque, bueno, primeramente, ¿cree usted que a Limón le ha hecho falta algo para tener un desarrollo más acelerado? ¿O a Limón no le ha hecho falta algo, sino más bien a los gobiernos de turno? Estoy convencido que la responsabilidad está más en los gobiernos de turno. Cuando uno estudia cómo se desarrollan provincias más regionales que no están en el centro de poder político, que en este caso sería la gran área metropolitana, uno ve varios factores comunes. El principal tiene que ver con infraestructura. Una zona más rural o de vocación más rural requiere de infraestructura. Una zona de vocación logística, como lo es esta ciudad, Limón Centro, que tiene una vocación para ser un puerto y para tener, digamos, elementos aledaños al de un puerto, ferrocarriles, carreteras, aeropuertos,
pues tampoco hemos hecho eso. Se ve en la ruta 32 que ni siquiera la están terminando de hacer bien, y ciertamente está faltando ferrocarriles, está faltando un aeropuerto, está faltando reforzar los puertos de Limón. Entonces ahí es donde uno va viendo que, dependiendo de la interpretación que hagan de la vocación productiva que tiene la provincia, los gobiernos de turno han fallado. Ahora, a mí me gusta ser cuidadoso y no empezar a decir, bueno, le prometo un tren, le prometo un aeropuerto. No, yo prefiero empezar por decir por qué es que no se ha podido hacer. Y entonces ahí es donde uno puede decir, bueno, vamos a ver, si el argumento es uno de recursos, está claro que, por ejemplo, el canon de Habdeba, si se hiciera una esquematización financiera adecuada, se podría aprovechar para traer mucha inversión y desarrollo a la provincia. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Está faltando algún cambio normativo o es falta de voluntad? Y probablemente un poco de ambas. Luego, si estudiamos el caso puntual de infraestructura, uno ve que tenemos una ley de concesiones desde hace 27 años y solo se han hecho 5 concesiones. Entonces, tenemos un compromiso de revisar y modernizar desde el día 1 todas esas leyes que están impidiendo que la comunidad de Limón y la del país en general avance al ritmo deseado. Agregaré un punto específico que he observado en la provincia de Limón cuando hablaba con ciudadanos de acá. Me dicen, es que en Limón no hay agua. Y claro, uno se queda un poco extrañado cuando le dicen eso, como, pero en esta provincia llueve muchísimo, ¿cómo no va a haber agua? Pues claro, que se están haciendo referencia a infraestructura de agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de infraestructura, no es solo la que uno se imagina de primero, carretera, puertos, aeropuertos, sino también temas como infraestructura eléctrica, infraestructura hídrica. Y de hecho, cuando hablamos de empleos para Limón, la posibilidad de zonas francas en Limón o la posibilidad de grandes proyectos agroindustriales en Limón, como podría ser proyectos agroindustriales vinculados a la industria del cacao y el chocolate. Por dar un ejemplo, podrían ser muchos otros. Muchos de esos no pueden arrancar por carecer de infraestructura hídrica. Entonces, por ejemplo, ya en nuestro equipo hemos ido sumando gente experta en infraestructura hídrica porque hemos determinado que es uno de los cuellos de botella de la provincia. Precisamente una de las preguntas que yo le quería hacer es, bueno, evidentemente usted está trabajando en un plan de gobierno para una eventual candidatura presidencial. ¿Qué tanto más bien conoce Álvaro Ramos Limón? O sea, los problemas propios de la provincia, desde la entrada del Río Frío hasta Zixaola. Yo debo decir que nunca podré conocer los problemas de los limonenses como los conocen los limonenses, pero que nuestro compromiso es, los estamos escuchando. Cada persona de Limón o de cualquier parte del país que se nos ha estado acercando nos cuenta esos problemas, nos cuenta de ideas que tienen. Nos acaba de pasar hoy, nos acercamos y hablamos de este tema del agua y me dijeron, don Álvaro, es que resolver el agua de esta manera en Limón es muy caro por esto y esto, es mejor esta otra opción. Y yo salí fascinado de esa conversación tan rica. Los limonenses ya saben resolver sus problemas. Yo les decía, pero por el amor de Dios, si ustedes ya tienen las ideas, ¿cómo no los han apoyado? Falta voluntad política. Y entonces mi compromiso es, va a haber la voluntad política de resolver los problemas. Ok, va a tener un mapeo de, evidentemente, todos estos problemas. ¿Tiene usted las metas de cómo llegar a lograr cumplir? Hablaba de ferrocarril, estamos hablando lo que es hacia el Valle de la Estrella, por ejemplo, que no hay ferrocarril desde ya hace muchos años, pero ¿cree usted posible desarrollar este tipo de proyectos para volver a rescatarlos? Una línea ferroviaria en la que se transportaba antes toda la producción bananera, pues también comunicando hacia los sectores como Guásimo, Batán y demás, pero estos proyectos los tiene ya mapeados. ¿Usted viene haciendo apenas levantamiento con las comunidades, escuchando esas problemáticas? Hay algunos que están ya más desarrollados. Permítame recordar que somos un partido, somos el Partido de Liberación Nacional, y ya el partido ha tenido varios proyectos que ha venido elaborando, incluso con mesas de diálogos con los limonenses de procesos pasados. Ahí lo que hay que revisar es
volver a sentarse con los limonenses, determinar qué temas han cobrado mayor urgencia, qué temas se han retrasado, qué temas tal vez ya se resolvieron de otra manera, pero al menos mi lectura es que no muchas cosas han cambiado en estos 3 años. El Hospital de Limón, por ejemplo, no ha avanzado tanto. El tema del tren eléctrico de carga de Limón tampoco ha avanzado. La 32 más bien retrocedimos de un modelo donde la carretera iba a tener vías muy rápidas a uno donde le metieron rotondas que francamente yo las veo peligrosas. Y acabo de recorrer la carretera y no se ve bien. ¿Cree usted alguna modificación para esta ruta? Viendo que si se entrega así, ¿usted consideraría que esto se tendría que cambiar? Yo considero que, vamos a ver, a mí me gusta hablar con expertos y hablé con expertos en carretera y ellos me dijeron, vea, uno no puede trabajar las carreteras en términos del proyecto tal o cual. Uno tiene que tener una visión estratégica. ¿Y a qué se refiere con visión estratégica? Por ejemplo, vos puedes tener 2 esquemas, te lo voy a decir así, para que quede como más fácil a todos los que nos oyen. Usted puede decir, necesito que una vía tenga una velocidad mínima de tanto, es decir, necesito poder transportarme de aquí a aquí al menos a 100 kilómetros por hora. Esa es una visión estratégica y eso típicamente requiere vías más rápidas y con poca intersección con las comunidades. O puedes tomar otra decisión estratégica que es, necesito que esta vía pase por todos los pueblitos habidos y por haber en esta ruta, porque es la única ruta que alimenta a todos esos pueblos, ¿ves? Entonces eso más bien va a provocar una carretera muy lenta, pero que le da servicio a todas las comunidades en el camino, digamos, que interactúa, porque puede ser, por ejemplo, el objetivo de una ruta turística, que más bien esa ruta turística pasa por todos los pueblos y pasa lento por el pueblo, entonces la gente para, toma café, compra cosas, etcétera, etcétera. Entonces son decisiones estratégicas. ¿No cree usted que esa opción saldría más costosa que la actual Ruta 32? O sea, claro, y además es un tema de cuál es el objetivo, es decir, pareciera que uno si quiere rutas turísticas debería pensarlas en otras partes de Limón, que la ruta 32 claramente es una ruta logística y por lo tanto la visión estratégica no puede ser de ruta turística, tiene que ser de ruta logística y eso implica una velocidad mínima a lo largo de todo el camino o toda la ruta. Ahora, uno sí podría pensar en algún momento en que la ruta 32 eventualmente se puede empalmar hacia una ruta que está prevista eventualmente hacia Turrialba y eventualmente a Cartago y conectar con la gran área metropolitana, saliendo aproximadamente desde Siquirre. Y en ese empalme más fuerte, una ruta rápida, descargas un poco la ruta 32 de la montaña por la Braulio Carrillo. ¿Quiere decir usted que sería como ampliar más la ruta hacia Turrialba que sale a Cartago o hacer una nueva ruta? Entiendo que es otra ruta. O sea, hacer una nueva ruta. Sí, que pasa por otro lado, que parece la actual, pero pasa por otro lado. Y ese proyecto, ¿quién lo tiene? ¿Dónde lo se ha previsto varias veces, yo no lo tengo, le he pedido a mi equipo que lo tomemos y lo desarrollemos, porque me parece que sería una manera muy valiosa de ir creando una lógica donde el país se empieza a conectar de manera distinta. Te voy a dar otro ejemplo. Una visión que ahora que mencionaste ir hacia Talamanca y la parte del Caribe Sur, yo le he comentado mucho a la gente que a mí me ha intrigado que teniendo nosotros históricamente una muy buena relación con Panamá y que Panamá además es un país sin ejército y un país en el que podríamos construir vínculos de gran ligamen, no aprovechemos más poder salir del Caribe Sur hacia Panamá e ir hacia el sur. Por ejemplo, los panameños están pensando en desarrollar más la región de Chiriquí con ferrocarriles y un puerto en Puerto Armuelles. Y uno dice, bueno, a ver, podríamos soñar, tal vez no es para ahora, pero soñar para los próximos 25 años en ir creando rutas que empiecen a conectar más el Caribe Sur con la región de Bocas del Toro, con la región de Chiriquí. Podría ser con ferrocarriles, puede ser ampliando y reforzando las carreteras. Habría que hablar, yo he hablado de eso con algunos ingenieros, tirar por ejemplo un túnel vía la cordillera Talamanca y salir directamente al Pacífico Sur. Ese proyecto, pero o sea, hacer eso se requiere tanto de tiempo en años como una inversión
O sea, bastante significativa, porque son proyectos, estamos hablando, atravesando toda la cordillera de Talamanca, los problemas con la Ruta 32, que ya estaba hecha, y en este caso abrir rutas nuevas. Pero en el fondo, yo creo que ese es precisamente el tema. Si podemos identificar por qué nos está costando incluso modificar rutas existentes, qué problemas tenemos en nuestra ley de expropiaciones, en nuestra ley de compras públicas, en nuestra ley de concesiones, muy rápidamente descorcharíamos todo ese potencial que hay para no solo mejorar lo que existe, sino hacer muchas cosas nuevas. Que yo siento que eso es parte de lo que le está faltando al país. Ya ni siquiera imaginamos nada nuevo. Es como, háganme un cabil más de lo que ya hay y me doy por satisfecho. Y claro, esa limitación mental que estamos sufriendo porque nos hemos trabado tanto, y cuando digo que nos hemos trabado es porque yo tuve el privilegio de trabajar para un organismo internacional y asesoraba países extraordinariamente pobres. Y era algo tan impactante, porque era sobre todo para sistemas de salud, pero era algo tan impactante leer sobre países y hablar con los funcionarios de esos países que no tienen doctores, no tienen hospitales, no tienen clínicas, no tienen nada, no saben ni qué hacer, no saben ni por dónde empezar. Entonces, por ejemplo, aquí discutimos, por ejemplo, hablar del Hospital de Limón, pero ya tenemos uno. El personal de ese hospital se trasladaría y se ampliaría y se traen algo, pero ya existe una estructura y tenemos una estructura llamada caja, con recursos, con capacidad de generarlo, con ingenieros que saben construir hospitales, y no solo los de la caja, sino las empresas, como las que han construido los hospitales más nuevos, que tienen esa experiencia construyendo hospitales, cumpliendo con las especificaciones, y que todo eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero toda esa experiencia existe. Tenemos nuestros ingenieros, son los que van al canal de Panamá y construyen el nuevo canal de Panamá. Y uno dice, si pueden hacer un nuevo canal en Panamá, ¿cómo es que no pueden hacer nada aquí? Entonces eso es lo que me indica a mí que es una traba interna de nosotros, normativa y financiera. No es por falta de capacidad en este país. Los túneles grandes del Reventazón, de la represa del Reventazón, son básicamente de la misma longitud que las que necesitaríamos para cruzar Talamanca. Entonces es un problema mental de no podemos. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? No, claro que podemos. Es una cultura de escasez. De hecho, el otro día, yo soy economista, y estaba debatiendo sobre las definiciones de economía, que una de las que más nos enseñan a los economistas es que la nuestra es una ciencia de la escasez. Y a mí nunca me ha gustado esa definición, porque siento que te ponen una mentalidad de escasez. A mí me gusta más la definición original de economía, que fue la del padre de la economía, Adam Smith, que el libro de él se llama Investigación sobre las causas y orígenes de la riqueza de las naciones. Es un enfoque de riqueza. ¿Cómo hacemos más riqueza? Y yo estoy convencido que por ahí es, que este país y esta provincia pueden ser muchísimo más ricos de lo que son hoy si nos lo proponemos. Más ricos, más justos, más prósperos, más seguros. Perfecto, don Álvaro. Vamos a comentar básicamente ya a nivel nacional, porque también es importante la política, ya no solo regional, también lo que trae en la propuesta eventual suya, como pues para todo el nivel nacional. ¿Cuál es su visión del estado actual del cual se encuentra el país? O sea, de acuerdo a su criterio, ¿cómo evalúa usted el estado actual del país? Sí, es evidente que estamos en algún tipo de contradicción. Nos dice el gobierno que estamos en una economía extraordinariamente buena, hasta le pusieron un nombre, la economía jaguar. Pero resulta que en esta economía jaguar, cuando uno pregunta, bueno, qué dicha, estamos en una economía jaguar, ¿podemos mejorar la seguridad? No, no hay plata para policía. ¿Podemos mejorar la salud? No, no hay plata para hospitales. Pero podemos mejorar la educación para que nuestros niños tengan futuro. No, no hay plata para educación, tampoco hay plata para becas, avancemos, tampoco hay plata para comedores y no hay plata para transporte. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esta economía jaguar? Y yo creo que ha faltado hacernos esa pregunta de manera más definida. ¿Por qué? ¿Para qué estamos en esto? Nosotros lo que queremos es resolver los problemas. Nosotros sí creemos que la democracia está hecha para resolverle a usted su derecho a la salud, su derecho a la seguridad, su derecho a la educación. Entonces yo sí creo que este gobierno ha fallado terriblemente
en ese resolver los problemas. Don Álvaro, usted de su anuncio como precandidato por el Partido de Liberación Nacional, vio como necesidad la renovación del Partido de Liberación Nacional y también usted indicaba que hacer un partido más inclusivo. ¿Qué define usted como ser más inclusivo en lo que es la política que usted pues trae, ¿sabe? como oferta? Sí, el tema aquí es que fue el propio partido el que tomó esa decisión. Yo me incorporé al plano electoral del partido precisamente porque me ilusionó mucho ver al partido abriéndose, tomando decisiones contra el nepotismo, tomando decisiones que favorecen un actuar más ético de los funcionarios de Liberación y abriendo la asamblea del partido. Se abrió a sectores que no habían sido tomados en cuenta directamente. Por ejemplo, empresariado, comunalismo, solidarismo, cultura, deporte, agro. ¿a eso se refiere con inclusivo? Sí, porque todos esos sectores no estaban. Estaba el sector cooperativo, pero no el solidarismo. Estaba el sector trabajadores, pero no el sector empresarial. Y así sucesivamente. Entonces, siento que ahora el partido está más grande y más balanceado. Y eso me parece un fenómeno positivo, que todos los costarricenses y especialmente los liberacionistas debemos apoyar. Perfecto, es que le consultaba porque, bueno, se ha visto en redes sociales, en el caso de que usted, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, o sea, como que da entrevistas a determinados medios de comunicación quizás afines al partido, entonces por eso hacía la consulta, pero ¿cómo ve usted este tipo de comentarios en el que sí hemos visto debates en canales nacionales, sin embargo no lo vimos a usted? Hay cierto selección, podríamos decirle, de don Álvaro Ramos a la hora de atender, digamos, o dar declaraciones a medios. Nosotros ya hemos participado en dos cosas similares a un debate con los demás precandidatos. Estuvimos en uno de doña Liliana Carranza y estuvimos en uno de la mesa de diálogo productivo y social. Y más bien a la mesa del diálogo productivo y social no fue doña Carolina, pero yo no vi que eso trascendiera mucho en redes. Entonces me parece que es más como un juego en redes en que les gusta, y es muy normal que los precandidatos no podamos ir a todos, pero me parece que ha habido un énfasis en a qué no he ido yo. Y yo en realidad ya tengo previsto ir al debate, a 4 medios, 3 debates, el debate de Repretel y Monumental, el debate de Columbia y el debate de Canal 7, y siempre estuvo previsto y siempre se comunicó desde el principio. Y al menos en nuestro caso, nosotros empezamos esta campaña apenas el 10 de enero. Del 10 de enero a la fecha me ha tocado montar todo un equipo de campaña, recorrer el país, dar entrevistas como esta que le está dando a usted hoy. Le he dado entrevistas a todos los medios del país, especialmente en espacios normales. ¿Ha atendido a todos los medios que le han solicitado entrevistas? Incluyendo a los que más me cuestionan, como Trivisión o el OPA, se llama. Ajá, Canal OPA. Yo les he dado entrevistas sin ningún problema. Otra cosa es que no haya programas específicos de ellos porque no me da el tiempo para todo. Pero claro que yo los atiendo a todos y los seguiré atendiendo porque soy un firme convencido de que la libertad de prensa es crítica para la democracia. Porque es importante, o sea, la salud en lo que es la libertad de prensa. Recordemos que los medios de comunicación no tienen la misma audiencia que otros, son obviamente diferentes sus audiencias y pues lo que usted no abarque en un sector posiblemente lo pueda abarcar en otro sector de audiencia de X canal específico. Entonces por eso, como usted menciona, la salud de la libertad de expresión y de prensa, pues es importante mantener esa consolidada acá en el país, ¿verdad? Así es, y de hecho por eso le he dado entrevistas a todos los medios regionales en todos los espacios que he ido. Digamos, en San Carlos atendí a los medios regionales, en Los Santos atendí a los medios regionales, en Punta Arenas atendí medios regionales en Punta Arenas y en el Punta Arenas Sur. Hoy estoy aquí atendiéndolo a usted. Entonces yo sí soy un firme convencido que tenemos que rendir cuentas, tenemos que hablarle a todos los medios. Simplemente me da la impresión que hay algunos medios que más bien están en la situación
al revés, quisieran que no le hablemos a todos y que solo les hablemos a ellos, y esos son los que más se quejan. Okay. Viéndonos, enfocándonos a lo interno del Partido de Liberación Nacional, hay más candidatos para presidencia, evidentemente Carolina Delgado, don Gilbert Jiménez, don Marvin Taylor, pero usted, ¿por qué considera usted o por decirlo así, usted considera que va a ser el que va a tener el pase directo para la candidatura presidencial? ¿O en qué se basa como para pues ofrecerlo de una vez, de una manera tan abierta? Porque a comparación de los otros candidatos, pues han ido a debates y pues esto define que hay una contienda que obviamente tiene que darse, y así lo permite la legislación de nuestro país. Pues, ¿usted considera que está en este tipo de contienda, o usted siente que ya hay un pase o algo que le asegura poder postularse directamente como candidato presidencial? No existe ninguna postulación directa, o sea, yo estoy participando como cualquier otro precandidato. El primer debate que tuvimos participó incluso de don Enrique Castillo, y él poco después se salió por sus propias motivaciones, pero ya estuvimos los 5, no éramos 4, éramos 5, y él se salió. Y ya después hemos tenido este otro en el que yo sí participé, que doña Carolina no participó. Yo sí creo que estamos todos en exactamente el mismo proceso de conseguir votos. De hecho, en este proceso, por ejemplo, de cara a la convención, había que conseguir papeletas distritales, papeletas de movimiento, y en este momento el 80% de las papeletas del país se identifican como afines a mi tendencia. En otras palabras, ha sido mi tendencia la que ha logrado una enorme amplitud a lo largo y ancho del país en definirse como afines a mi tendencia. Por el contrario, los otros 3 precandidatos han tenido muchas más dificultades en lograr ese posicionamiento local. Y está bien, eso no los exime de seguir en este proceso, pero si usted me consulta quién es el que ha logrado rápidamente obtener más apoyo a la propuesta que estamos haciendo, una propuesta de una liberación nacional unido, fuerte, que va a ser la base de un movimiento más amplio en pro de la democracia, en pro de una agenda común de resolver los problemas, de proteger los derechos de las personas, es evidente que yo he logrado convencer mucho más a esa dirigencia de base de mi propuesta. Porque una de las señalamientos más directos que ha hecho, por ejemplo, Gilbert Jiménez, es el tema de la militancia suya, desde cuándo inició, por qué está, como que se le está dando más apoyo a lo que interpreta él, en el caso suyo, donde ellos señalan tener más antigüedad en lo que es la militancia. O sea, ¿la militancia suya inició desde qué fecha oficialmente? Sí, desde un punto de vista formal, el partido considera que son militantes de que participas en algún evento del partido, de los órganos del partido. Yo al primer evento que fui formal del órgano del partido fue en el año 2011, un evento de la Juventud Liberacionista, y tengo la foto. Pero inscrito, porque se tiene que escribir como militante. Es que ese es el punto. Ajá. Existe lo que se llama, esto ya es como un tema más técnico, pero existe lo que se llama los partidos cerrados, que vos tenés que tener una militancia inscrita y con carnet. En el Partido de Liberación Nacional eso no existe. Okay. No existe un padrón, no existe un carnet, no existe nada. Lo que uno imaginaría era un carnet que diga Álvaro Clapper, militante liberacionista número 13.425. Así establece el partido. Eso no existe y no está en el estatuto del partido. El estatuto del partido dice, en el momento en que vas a un evento del partido, te convertís en un militante. Y yo sí fui a un evento de la Juventud Liberacionista en el 2011. Y entonces a partir de ahí se interpreta que soy militante formal. Y además fui director de Hacienda y viceministro de Hacienda en el gobierno de doña Laura, 2011, 2012, 2013, 2014. Y entonces en ese proceso ya queda consignada mi militancia. Y además el partido dice, si nunca has renunciado y no han militado en otro partido, sigue siendo liberacionista. Entonces yo he seguido siendo liberacionista desde el 2011. Voy a ir leyendo las preguntas un poquito más rápido por cuestión de tiempo, pero tal vez si quisiera que nos ahonde un poquito más o se refiera, por ejemplo,
importante conocer uno de los proyectos que durante la estadía suya en la Caja, pues impulsó o llevó a impulsar en ese periodo en el que usted estuvo como presidente ejecutivo de la Caja. Sí, nosotros en la Caja hicimos básicamente 4 grandes cosas. La primera fue que sufrimos un ciberataque a los 20 días de haber entrado y nos tomó 2 meses volver a levantar todo. Entonces eso creo que ya a la mayoría de la gente se le olvidó, pero fue una cosa catastrófica y logramos volverlo a levantar. 2, cuando ya tuvimos una junta directiva debidamente conformada, priorizamos el permitir que más gente a tiempo parcial se pudiera inscribir en la Caja, que era algo que los empleadores y trabajadores pedían, y lo logramos. 3, cumplimos con una promesa que estaba pendiente con los trabajadores de la Caja, que habían aceptado que se les suspendiera el pago de un aumento salarial de 7.500 colones que se había pactado desde antes de la pandemia y que había sido firmado por el ministro de Hacienda de ese entonces, don Rodrigo Chávez Robles. Él lo firmó y eso estaba pactado. Por la pandemia se suspendió. Como la pandemia se termina, el presidente levanta el decreto de la pandemia, entonces hubo que decir, bueno, entonces ahora sí hay que pagar. Y la Caja tenía más que suficientes recursos para pagar. Entonces procedimos con el pago y se honró esa promesa que se le había hecho a los trabajadores 3 años antes. Okay. Y finalmente, el presidente me había pedido, elabóreme un plan estratégico de reforma, de mejora, de transformaciones de la Caja. Y me dio 21 días para hacerlo. Y se lo di. A los 21 días ya lo tenía. Y se lo di escrito y se lo presenté al Congreso después de que me destituyeron, para que la gente vea que es cierto. Ahí está. El mismo plan que le presenté al presidente, lo presenté en el Congreso. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuántos otros ministros han podido presentar algo? La ruta de la educación, ¿dónde está? La ruta de la salud, ¿dónde está? ¿Dónde están los proyectos de infraestructura? ¿Dónde está nada? La demás gente, la que se quedó en el gobierno, es la que no presenta las cosas. Yo sí presenté una propuesta formal de la Caja de cómo íbamos a cerrar todas esas brechas de salud que tiene la Caja. ¿Cómo íbamos a resolver el problema de las listas de espera que lo afecta a usted, limonense, costarricense? Y me destituyeron. Precisamente le iba a consultar, ¿qué opina usted, ya que mencionaba de los que se quedaron en el gobierno, qué opina usted de la salida de los presidentes ejecutivos y altos jerarcas, de la salida del gabinete del presidente Rodrigo Chávez para pues sumarse a lo que es el proyecto, lo que se entiende como el proyecto de pues Rodrigo Chávez? ¿Qué opina usted sobre esa salida de esos jerarcas? Creo que es un derecho de ellos. En la medida en que hayan salido un año antes, tienen todo el derecho de participar políticamente. Y si salen más de 6 meses antes, también podrían ser diputados, si así lo quieren. ¿Qué opina de los sindicatos de la Caja? Me parece que son un aliado valioso si sabes encontrar una agenda común que no impida las transformaciones y brindar el servicio que la gente merece. La diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio está impulsando un proyecto de ley para que la presidencia de la Caja no sea pues inherencia del Poder Ejecutivo. ¿Cómo valora usted este proyecto que se está impulsando en la Asamblea Legislativa? Sí, creo que la diputada Alfaro se queda corta. Deberíamos ya de estar analizando no solo la presidencia ejecutiva de la Caja, sino todas las presidencias ejecutivas. Deberíamos estar analizando la posibilidad de devolver a la población los órganos técnicos que siempre debieron ser las instituciones autónomas. Es mi impresión, y lo digo con el criterio de haber sido un presidente ejecutivo, que la figura del presidente ejecutivo se está agotando. Hay como mínimo que reexaminarla. Dicho eso, y estoy hablando de todas las presidencias ejecutivas, dicho eso, sí creo que en el contexto actual el proyecto no resuelve el problema que tuvimos en la Caja. Porque si a mí me hubieras quitado el presidente como me quitó en septiembre y todo lo demás camina igual, no pasa nada. Podría ser una buena idea quitar la presidencia ejecutiva y ya. Pero recuerde que los verdaderos problemas en la Caja, en esta administración, no son cuando me quita a mí y pone a doña Marta.
son cuando quita a todos los otros 7 miembros de la junta directiva que habían votado a favor del aumento salarial y pone otros 7 designados por él mismo en contrapelo de la ley, al punto que la Sala Constitucional le tuvo que enmendar la plana y decirle: no señor, esos 7 que usted puso no proceden, devuelva los que sí habían sido debidamente nombrados. Pero para eso ocurrió 6 meses después. Durante esos 6 meses de una junta directiva espuria, don Rodrigo Chávez logró 2 cosas. 1, paralizar todos los procesos de inversión de la caja y retrasar todos los proyectos años, incluyendo el Hospital de Limón. 2, logró que se derogara el reglamento de tercerización. Esa derogatoria, el reglamento de tercerización, desembocó en el caso Barrenador, el caso por el que hubo que arrestar prácticamente toda la junta directiva. ¿Qué opina usted a raíz de estos proyectos? Bueno, evidentemente en la Asamblea Legislativa hay una oposición fuerte hacia la administración del presidente Rodrigo Chávez, pero ¿qué opina usted sobre esta oposición que existe en la Asamblea Legislativa en contra del Ejecutivo? Yo creo que es al revés. El Ejecutivo es el que está contra el Legislativo. Es más, los que tienen un discurso de vamos a dinamitar todos los puentes una y otra vez, ha sido el Ejecutivo. Yo le invito a que busque un discurso de, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo voy a dinamitar los puentes con el Ejecutivo. No lo va a encontrar, porque el que los dinamita es de don Rodrigo Chávez. ¿Apoyará nuevos impuestos o quitará algunos? Yo sí creo que este gobierno ha fallado horriblemente en la implementación de las reformas que ya se habían hecho. Se lo pongo de esta manera. Según nuestros cálculos, se han dejado de recaudar más de 400.000 millones de colones por año desde que empezó este gobierno. Y este gobierno no ha dado ninguna explicación de por qué. Lo único que dice es: tengo que recortar todavía más la educación, la salud y la seguridad de la gente, porque no me está alcanzando. Y nadie le pregunta: ¿por qué no te está alcanzando? Si ya había habido una reforma con más impuestos. ¿Qué pasó? Y esa falta de cuestionar: ¿por qué es que no estás recaudando 400.000 millones que deberías estar recaudando, que son para salvar el futuro de nuestros hijos? Hay que preguntárselo. Y ellos lo que responden siempre es que es por el marchamo, por aquello me baja el marchamo. Y uno hace los números y los marchamos fueron 40.000 millones. ¿Y cómo explicar los otros 400.000 por año? Aquí los números no me están cuadrando. Y probablemente la respuesta que te darían tiene algo que ver con el tipo de cambio. Y no se vale, porque el tipo de cambio también ha sido una decisión de este gobierno. Entonces están como jugando chapa por todos lados. Yo siento que los medios de comunicación deben cuestionar con mucha más dureza. Espere, si usted me está diciendo que la economía está bien, ¿por qué no nos está alcanzando para nada? Yo sí creo que a nosotros nos va a alcanzar. Yo sí creo que en la caja este gobierno, por falta de voluntad política, ha parqueado 3.000 millones de dólares que se pudieran haber usado para resolver los problemas de la gente. Yo sí creo que este gobierno tiene que responder por todos esos recursos que no ha recaudado, en vez de ponernos la presión a nosotros de ¿va a ser más impuestos? No es necesario. Lo que hay que hacer es preguntarle al gobierno por qué no está recaudando los que hay. Don Álvaro, para finalizar, más bien, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Yo le voy a dar un nombre, si usted me va a decir pues lo que usted piensa o el criterio suyo de estos nombres que le voy a dar. ¿Qué opina usted de Rodrigo Chávez Robles? Una persona confundida que no supo cómo gobernar. Pilar Cisneros. Una persona de la que me siento decepcionado porque ahora defiendo lo indefendible. Marvin Taylor, Carolina Delgado y Gilbert Jiménez. En este momento, precandidatos de Liberación Nacional con los que estoy compitiendo para ser candidato. Rodrigo Arias. Presidente de la Asamblea Legislativa, una persona muy experimentada. Marta Costa. Una Contralora de la República muy firme, muy consecuente con lo que dice y hace. Y Carlos Díaz. Un fiscal de la República que está luchando por sostener la institucionalidad del país.
Perfecto, don Álvaro. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias por habernos permitido esta entrevista acá en Noticias Caribe CR. Esperamos que la estadía haya sido placentera acá en el Caribe y pues los invitamos a ustedes para que compartan nuestra transmisión y nos continúen siguiendo, como siempre, a través de Noticias Caribe CR en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias y nos vemos.